Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Una vez más aquí en este su programa Estudios con su amiga de siempre, Delia Velasco. Bueno, como siempre, nuestra promesa en este programa cultural, tener invitados especiales y temas interesantes. Y hoy tenemos un tema muy especial, es nuestro primer programa del mes de enero de este año nuevo y tenemos un invitado muy especial. Estamos como siempre aquí de manteles blancos. Él nos viene a hablar sobre nuestras metas que vamos a tener en este año 2019. Ustedes ya lo conocen, es un gran conferencista y quiero presentarles nuevamente a nuestro gran amigo, conferencista Carlos Verdín. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Delia. Un placer de nuevo acompañarte en este espacio. Pues yo creo que aquí el placer es para nosotros, sabiendo lo importante que eres tú. Eres una persona muy importante y sobre todo muy ocupada y sin embargo nos has dado esa oportunidad de darnos el tiempo. Un placer. Me parece maravilloso y sobre todo del tema que nos vienes a hablar, ¿verdad? Metas que tengamos para este año del 2019. Así Adelante, Carlos. Bueno, en primera instancia yo creo que es fundamental que cada uno de nosotros tenga un objetivo hacia el cual dirigirse, porque a veces comienza el año y si no tenemos un sentido, si no tenemos un propósito, si no tenemos una meta, pues la vida se nos pasa. Entonces vale muy bien la pena ir revisando desde las cosas que tenemos que ya no son necesarias, porque a veces tenemos cosas, hasta objetos, ropa, cosas en la alacena que ni siquiera sirven, o en el refrigerador, y eso solamente por llamar objetos. Imagínate actitudes, relaciones, tantas cosas que ya no tiene sentido de que estén en nuestra vida. Y yo creo que cuando vamos teniendo un objetivo, un sentido de vida, es decir, me encantaría este nuevo ciclo, este nuevo año, lograr esta meta. Por ejemplo, el sábado en la noche fui a visitar a una amiga, tuve una celebración muy linda, y cuando yo dejé de ver a esta amiga hace algunos años, ella estaba estudiando la secundaria. Mira. Y este sábado que la vi me enteré que terminó la secundaria, terminó la prepa, terminó la licenciatura en Derecho, y ahorita está por comenzar a estudiar una maestría, porque ella trabaja en un lugar muy importante, pero fue un objetivo y una meta y un propósito que ella quería conseguir en la vida. Entonces eso nos ayuda. Solamente hay que tener en cuenta que necesitamos pues trabajo, dedicación, esfuerzo, ¿no? Cosas que ya hemos nombrado muchas veces, pero cuando tenemos ese propósito, nuestro día es distinto, porque te levantas con un para qué. Y a veces hay gente que no tiene ese para qué en su vida y ni siquiera se quiere levantar de la cama, o a veces nada más anda echando culpas. Cuando tú haces lo que te gusta hacer, tu vida es muy diferente. Sí. Es muy distinta porque tu corazón sonríe y tu vida es alegre. Entonces es fundamental tener en cuenta eso. Cada uno de nosotros, por ejemplo, te hablo un poquito de mi caso. Hubo cosas en este año que decidí sacar de mi vida. Perfecto. Proyectos que me daban vida en su momento. Y dije, esto ya no. Ya cumplió su ciclo, no me nutre como yo quiero, y voy por nuevos proyectos que me hacen querer vivir, querer amar la vida. Carlos, pero tú eres una persona muy valiente, porque para cerrar ciclos y para despedirte de cosas que ya no te convienen, que ya no las quieres, que ya no gozas, como tú dices, se necesita valentía. Y este programa es muy interesante, el tema que nos vienes a hablar, porque nos vas a motivar para empezar. Si personas que no han pensado en hacer eso, pero lo tienen como muy adentro de su corazón, pues es una oportunidad, porque nos lo estás explicando de una manera fantástica, muy, ¿cómo te diré?, con mucha importancia y al mismo tiempo desahogándote de todo eso. Claro, es muy importante esto que dices, porque a veces nos da mucho miedo. Sí. Nos da mucho miedo y se entiende el miedo, ¿verdad? Porque creemos que al salirnos de ese espacio donde tenemos seguridad, donde tenemos a lo mejor
un ingreso económico, donde tenemos a lo mejor cierto grupo de personas. Salirnos de ahí no es sencillo, pero sí es fundamental tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros sabe perfectamente en el fondo de su propio corazón que te nutre y que te enferma. Y a veces hay relaciones que sabes que ya te enferman. Sí. Hay trabajos que sabes que no te da alegría ir a trabajar, que lo haces como un acto mecánico. Exacto. En vez de llenarte energía a ir a ese trabajo, llegas cansado, te da desesperación y, como tú dices, es una relación enferma, un trabajo ya enfermo, relaciones a tu alrededor, ya sean amistades o que fueron en su tiempo, vecinos, etcétera. Claro, y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque es un acto de valentía, entrar a un territorio nuevo, salir de ese espacio de comodidad, esa cajita de confort. Por supuesto, ese espacio de comodidad que tú dices, aquí estoy a gusto, ¿verdad? Sí. Pero cuando tú te atreves a salir de ahí, a mí me encanta lo que es la incertidumbre. Hay un libro que se llama La sabiduría de la inseguridad. ¿Por qué? Porque en la inseguridad, en la incertidumbre, está la vida. Sí. Tú sabes que cada momento no sabes lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Viva. Exactamente, no sabes qué va a pasar dentro de 5 minutos. Sin embargo, cuando tienes la certeza de que Dios está contigo, de que te está acompañando y que puede ayudarte a que tu vida sea cada vez más plena, créeme que la certeza es un nivel más alto que la fe. Y ahí es donde dices, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y voy a conseguir y a construir mi felicidad, porque tienes ese propósito que hace alegrar tu corazón. No digo que las cosas van a ser sencillas, pero cuando haces lo que te gusta y que disfrutas, realmente a veces otras cosas pasan a segundo término. Sí. ¿Por qué? Porque tienes tiempo de calidad con tu familia, porque tienes ahora sí que esa alegría en tu corazón que dices, no vivo a lo mejor con ese nivel de estrés, con esas situaciones que hacen a veces que la vida sea precisamente, como decía hace rato, un acto mecánico. Y sí. Y es volver a recuperar. Ahí es donde yo digo que ahí se sigue uno viviendo y no mal viviendo, porque a veces nos acostumbramos tanto a lo malo que estamos mal viviendo y pensamos que estamos viviendo. Y termina uno enfermo, ya no es lo mismo, con esa alegría ves el mundo. Entonces aquí se trata de la orientación que nos estás dando, de ponernos listos y darnos cuenta que si no estamos pensando así, pues es bueno. Claro, que nos de hecho, no sé si te acuerdas de lo que decía Facundo Cabral, que cuando él mencionaba que una persona que hace lo que le gusta está condenada al éxito. Y sí. ¿Por qué? Porque si estás haciendo lo que te gusta, vas a dar tu 100. Y un poco más. Así es. Entonces, es muy distinto una gente que está contenta con lo que hace a cuando llegas a un lugar con una persona que está insatisfecha con lo que hace. Es una gran diferencia en la calidad de vida. Y ahí es donde tenemos que prestar atención. ¿Qué cosas? Y ahí es el primer planteamiento, ¿no? ¿Qué cosas ya no son necesarias? Si tú haces una revisión, el otro día me di la oportunidad de abrir la despensa de tu casa. Gracias. Y decir, mira, todos estos plásticos no tienen sentido. Todas estas especies ya están caducas. O sea, hay cosas que ya no tienen un para qué estar en nuestra vida. Sí. Y ahí ya nada más le dije a mi esposa, a ver, revisa esto, qué de esto no quieres y qué de esto sí quieres. Y ya, es ir sacando objetos, como tú dices, personas, y no es que no valgan, sino acuérdate, cuando tú vas creciendo en vibración, en alegría, hay personas que se quedan en otra frecuencia y ya no son compatibles. No, entonces tus amistades a veces ya no son iguales. ¿Por qué? Porque andan tras otros objetivos, otras metas, y se vale. ¿Por qué? Porque estamos en un constante cambio. Sí. Y nuestra obligación como seres humanos es también seleccionar nuestras amistades, porque en ellas llevamos un crecimiento. Cuando nos llevamos bien con una persona es porque somos afines. Cuando ya esas personas nos empiezan a aburrir o ya no nos gustan sus comentarios X, entonces ahí es donde tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta. Y este nuevo año 2019 tiene que estar lleno de felicidad, lo que tú nos vienes a decir en esta conversación que nos trajiste. Qué bueno que nos estás orientando. Así es que, amigas, pongámonos listos y tenemos que limpiarnos interiormente y exteriormente.
Es correcto. Al final de cuentas, yo creo que estos procesos, como tú dices, de limpia, a veces se transforman en una aparente crisis. Sí. Tú sabes que la crisis es una oportunidad. Sí. Una oportunidad de crecer, una oportunidad de cambiar, una oportunidad de vivir de otra manera. Entonces, a veces le tenemos miedo a la crisis, a veces le tenemos miedo, no lo llamaría conflicto, a los cambios. A los cambios. Sí, ¿Por qué? Porque el cambio implica movimiento. El cambio implica que te atrevas a hacer las cosas de otra manera, diferente a como las has venido haciendo siempre. Sí, sí. Pues qué interesante, Carlos, como siempre, que nos vienes a enseñar tanto. ¿Te parece si nos vamos a un corte? Por supuesto. Y regresamos nuevamente. Ustedes, amigos, amigas, no se vayan. Fíjense que este nuevo programa, más bien el primero de este año, qué interesante. Así es que no se desprendan de con nosotros. Volvemos enseguida.